Y muy buenas tengan todos ustedes, bienvenidos a una edición más de Ecos Financieros, el programa que les trae a ustedes semana a semana, en esta ocasión su edición podcast, no los videos que temáticos que suelo hacer, las noticias que han salido recientemente en esta semana, que no puedo abordar como yo quisiera en los videos normales de Ecos Financieros, pero que son importantes para que ustedes estén al día con las cuestiones geopolíticas más importantes que puedan o no afectarles a su bolsillo. Quizás sí, quizás no, pero no los van a agarrar desprevenidos, que eso es lo importante. Muy importante. Y esto creo poder decir que es el único podcast que yo por lo menos yo he visto de tipo latinoamericano, no solamente mexicano, o peruano, o chileno, o español, latino, que se dedica a hacer esta clase de temas. ¿Y qué va a ser el día de hoy? Si han visto el nombre de este podcast o el título que le pusimos, el fin de todas las guerras, porque en menos de una semana se acabó la guerra comercial. Zelensky y Putin dijeron vamos a hacer un tratado de paz finalmente. Un alto al fuego. Un alto al fuego, el fin de la guerra de Ucrania, dice y Putin. Y por supuesto una nueva guerra que puede o no darse, que en el Ártico que estuve viendo por aquí, en Antártida, no en el Ártico, en la Antártida, hasta el Polo Sur, no en el norte, por una cuestión rusa, curiosamente. Los rusos siempre metiendo la nariz. Sí. Todo ello desde una óptica geopolítica de cómo a rayos me va a afectar a mí, ¿vale? O me podría afectar en el futuro a mí. Sí, precisamente. Entonces, comencemos. Esto es Ecos Financieros y comenzamos. Ecos Financieros, un espacio de geopolítica, economía, finanzas e inversión. Como han visto, los primeros dos programas que para esta altura ya deberían haberse servido, hemos hecho 2 emisiones del podcast. Estamos transmitiendo todos los jueves a partir de las 10 de la noche, tiempo de Chile, 9, 8 de la noche, tiempo de México. Aproximadamente. Con algunos minutos más, minutos menos de desfase, pero 10. Curiosamente veo que el tiempo de Chile tiene el periodo de tiempo más adelantado al futuro, ¿no? O sea, todo el resto de Sudamérica, Colombia, Argentina. No sé si es más adelantado, pero sí uno de los más adelantados, dejémoslo ahí. Sí, están como que en el futuro, señores. En fin, entonces vamos a comenzar con el podcast del día de hoy. Y creo que la noticia más importante de esta semana, que ya está en el canal de Ecos Financieros abordada en una cuestión bastante resumida y concreta en 10 minutos, pero que se tiene que abordar aquí por la importancia geopolítica, que es lo que yo no tengo. Y vamos a hablar de largo de este análisis. Sí. Que es la tregua, que no es el fin, es la tregua hecha entre Estados Unidos y China para acabar con esta escalada de aranceles que durante un mes tuvieron tanto estadounidenses y chinos y el resto del mundo preocupados. Miren, ¿por qué estaban preocupados a empezar? No solamente es una cuestión de que pedir de Shein o de AliExpress te va a salir más caro. No es una cuestión de que Estados Unidos obligó a todas las naciones de Latinoamérica a hacer leyes restrictivas para que importaran menos. Por lo menos no sé cómo es el caso de Chile, pero en el caso de México concretamente es porque se estaban dando casos donde gente importaba cantidades bestiales de ropa similar, como estos videos de TikTok diciendo no le compres a las ropas de marca, cómprame a mí que es lo mismo pero sin la marca. Soy tu proveedor. Bueno, debo decir que era de buena calidad la ropa, ¿no? Pues empezó a llenarse de textil chino en México y eso hizo que la Cámara de Comercio de mi país agarrara, pusiera el financiero y total, un montón de cuestiones hicieron que ahora se importaran solo 10 artículos por cada vez que tú estás importando de Chile en México. Aquí en Chile yo diría que si bien no nos ha tocado de esa forma, sí se han legislado bastante respecto a los chinos con el IVA, que en este caso sería el impuesto a los consumidores. Ajá. Que antiguamente este IVA no se pagaba, porque como nosotros teníamos estos tratados con China eran par. Y teníamos un monto antes que era por compras superiores a X cantidad y recién venías a pagar impuestos por importar. Ahora no, ahora es literalmente un arroz, por así decirlo. Muy poco lo que se te permite comprar y que esté libre de impuestos. Sí. Y bueno, eso también ha pasado en el resto de países de Latinoamérica. Si ustedes tratan de importar de Shein o AliExpress o Temu, van a darse cuenta de que después de cierta cuota la cantidad de importaciones ya viene siendo bastante menor. Pero como ustedes, la mayoría de los que me ven seguramente no se dedican al comercio de este tipo de cosas, no vieron este impacto directamente en sus bolsillos. Sin embargo, Donald Trump en el pasado mes de abril hizo su guerra arancelaria a nivel mundial y resulta que China es proveedor de buena parte de las fábricas del resto del mundo en diversas áreas.
en componentes, en cuestiones textiles, en cuestiones tecnológicas, baterías y demás. Y pues si esta presión geopolítica de Estados Unidos escalaba y aún no nos hemos recuperado realmente de todo lo que fueron 2 años de pandemia, económicamente hablando, tanto por los rezagos en la baja de la productividad, como por las medidas económicas que tuvieron que hacer para incrementar el gasto público y hacer como que el consumo no... Bueno, básicamente que la economía no desacelerara tan feo, pues estaban tratando de ver cómo sacaban dinero. Y esto no ayudaba. Encarecer los gastos de las fábricas no ayuda. Si ustedes me recuerdan estas noticias de Wall Street, donde como veían que todas las compañías de Nasdaq, de S&P 500 cayeron, estaban en números rojos, pues prácticamente Donald Trump estaba muy presionado para acabar con esta guerra arancelaria, tanto por los consumidores, los ciudadanos estadounidenses que también tienen su sistema de pensiones en la bolsa de Estados Unidos, como por la propia élite económica de Estados Unidos que le estaba jalando las orejas a Donald Trump. Así es. Bueno, finalmente, después de que Donald Trump primero bajó los aranceles del 240 y tantos por ciento al 145% para que China se sentara a negociar, que sí funcionó, por cierto, porque no se habían sentado desde antes, finalmente llegaron a un acuerdo. Bajar los aranceles del 145% al 30% que le pone Estados Unidos a China, y China baja de 125% al 10% que le pone a Estados Unidos. Esto significa que regresan al punto antes de la guerra arancelaria de abril. De hecho, me encanta que lo digas de esta forma porque he visto por ahí muchos divulgadores hablando desde el sensacionalismo, principalmente de Estados Unidos ganó. También he visto China ganó. Ajá. El tema aquí es que nadie ganó. O sea, si prestaron atención a lo que acaba de decir, volvimos al status quo. Es decir, volvimos al estado original que se había dado cuando Donald Trump asumió la presidencia y empezó a implementar las primeras medidas. Sí. Ni más ni menos. Sí, o sea, Donald Trump pasó de abril a marzo de 2025, cuando ya había subido los impuestos arancelarios a China al 30%. Y yo en el video que hice de Ecos Financieros traté de ser bastante claro. Esto, negociar no significa ni haber vencido ni haber sido derrotado. Significa de que, mira, yo no me puedo poner de acuerdo contigo, pero de alguna manera dependo de ti. Y algo tenemos que hacer. Y algo tenemos que hacer porque tenemos intereses detrás y tenemos que presentarles a mis ciudadanos de ambas naciones que soy fuerte, que no he perdido y que esto valió la pena. Claro, que esto valió la pena y que finalmente sí nos sentamos a negociar. Ajá. Y más importante aún, dar certidumbre a los intereses que tenemos alrededor nuestro de que vamos a estabilizarnos y a ser predecibles. Algo muy importante. De hecho, hablando de ser predecible, algo que la gente quizás no notó de China y que es muy importante que se diga aquí al menos. De hecho, este es un canal que sostenemos sobre el pragmatismo de China y su visión a largo plazo. Uh-huh. Y fundamentado precisamente en esa tesis, les digo, cuando Donald Trump fue presidente en su primer periodo, en su primer mandato, una de las medidas que tomó hacia China fue precisamente el de hacerles ya una guerra arancelaria y ellos también ya le habían puesto cotas. Uh-huh. Entonces, a ese 30% que pone el presidente Trump cuando asume, honestamente, desde mi visión, mirando este conflicto a lo largo del tiempo, China tenía total y absoluta certeza de más o menos cuáles iban a ser los números que se iban a sostener. De hecho, China, desde mi punto de vista, sí estaba contemplado dentro de su escenario que se le impusiera un arancel de esa cantidad. Uh-huh. Entonces, ahora, habiéndose sentado a negociar, honestamente no me parece para nada descabellado de que finalmente hayan sido 30% para China, que es algo que China, insisto, ya tenía contemplado desde el principio. ¿Y en qué me baso? ¿A qué cito al primer mandato de Donald Trump? El 25% que estuvieron durante todo ese rato, claro, sosteniéndolos con Biden. Nada más que en ese momento era 25-25, o sea, eran iguales. Uh-huh. Donald Trump quiso verse como que, no, yo tengo que decir que voy ganando. Claro, entonces es como ya, dale ese 10%, como que
A mí en lo personal me da bastante risa, me da gracia. Y algo que dijiste también en el video anterior, que los invito a verlo, es el último video publicado hasta ahora. Bueno, no va a ser el último video, pero está ahí. Fue Sí, publicado al principio de la semana. Claro. Agarró esa noticia y lo publiqué al día siguiente. Sí. La cosa es que en ese video se explica de que no se trata aquí de ganar o de perder. Si lo pensamos a modo de guerra, esto simplemente sería un conflicto. ¿Quién ganó la batalla? Si es que habláramos en estricto rigor de ganar-perder. Para mí es un empate, porque volvemos al punto inicial como todo partió. Pero una cosa es un combate y la otra cosa muy diferente es la guerra completa. Y aquí nos falta muchísimo tiempo para poder decir realmente quién va a ser el vencedor de esta guerra. Sí, de esta guerra comercial. De hecho, entre lo que se va a estar acordando en una comisión que se acordó que se va a formar durante los próximos 90 días para discutir cuestiones que a Estados Unidos le molestan principalmente, que son las subvenciones que da el gobierno chino a varios de sus sectores económicos, la laxa ley china para proteger la propiedad intelectual. Ya era hora que se legislara ahí. Punto para Estados Unidos. Sí. Y pues esta cuestión de evitar que el fentanilo siga saliendo de Chile. Esta cuestión. Entonces dijo Donald Trump que van a crear un comité bilateral de seguimiento. Ya le fueron a preguntar que si en 90 días no va a haber resultados, qué va a pasar con Chile. Y dice, les voy a volver a subir aranceles considerablemente. Ok. Pero si te das cuenta, esto de limitar subvenciones al final China dijeron en sectores no estratégicos. O sea, no le voy a dar dinero a sectores que no sean estratégicos, como por ejemplo el acero. El acero no es estratégico para mí. Sin embargo, lo que viene siendo mi sector automotriz, sobre todo de autos eléctricos, ahí van ahí. Es estratégico. Ah, sí. Las tecnologías verdes también son estratégicas para China. Él realmente quiere hacer la transición. Sector energía en general. De hecho, China ha sido un país que fue bastante afectado en sus ciudades más importantes. China, de hecho, tiene ciudades enormes, por lo que fue la contaminación y el smog. Su calidad de vida del ciudadano chino fue realmente perjudicada. Entonces, no es extraño, también pensando en la sostenibilidad del tiempo, de que sea un país donde el realzar las energías limpias sea una cosa para ellos significativa. Sí. Si quieren ver qué significa realmente este resultado, yo lo llamaría ganó tiempo. ¡Ganó tiempo! Donald Trump ganó tiempo porque le anunciaron en el pasado mes de abril que la economía estadounidense se contrajo 5 puntos, de un crecimiento del 2.5% en diciembre a caer 3%, o sea, es bastante. Y de hecho no es para menos. Si los expertos estaban vaticinando de que había un 60% de probabilidad real de que hubiera una recesión económica, ahora con este tiempo ganado tampoco es que hayan ganado tanto en porcentaje, creo que es un 40%. Sí, y hay otra cuestión que Jerome Powell, el presidente del Banco Central estadounidense, le dijo a Donald Trump, yo no voy a bajar las tasas de interés. No voy a bajar las tasas de interés para que el mercado bursátil se eleve y sea más sano. No. Para mí lo que me interesa es que la economía americana no tenga inflación y eso es mi única tarea en este lugar y lo demás jodas. Y lo demás jodas. Entonces, como no va a haber eso y no quiere que el Banco Central eleve las tasas de interés durante los próximos 90 días y se encarezca aún más el modo de vida estadounidense, pues Donald Trump dice, recojo cable, pero a mí, de una manera de que pueda presentarlo como que yo gané, yo vencí. Sin embargo, aquí es donde ustedes tienen que escuchar a un economista y no a un divulgador o a un periodista. Sí, sin desmeritar, o sea, hay muchos buenos divulgadores, politólogos que vienen de otras ciencias y de otras disciplinas. Pero aquí la disciplina que recomendamos escuchar es precisamente al economista, que es aquella persona que estudia para poder darle este tipo de información y poder traducir al lenguaje humano. ¿Qué significa todo esto? Verán. El crecimiento de Estados Unidos se basa en el consumo interno, el consumo que sus ciudadanos hacen para comprar tanto cervezas como gachas en internet, ¿vale? Cualquier cuestión. Consumo interno. Consumo interno. Incluso construcción, todo comida. Eso, claro, vestimenta, vestuario, todo. Sí. Y pues, si resulta que la gente no tiene seguridad y estás incrementando demasiado los precios de las cosas, pues no va a consumir y definitivamente vas a tener una recesión económica.
Con esto, los analistas económicos dicen que es probable que haya evitado una recesión. Sin embargo, es demasiado pronto para declarar que la economía estadounidense está completamente fuera de peligro. ¿Cuándo lo sabremos? En 3 meses. Sí. Y de hecho es ahí a lo que yo me refería. Bajó realmente del 60% de una probabilidad de una recesión. Es muy pronto para decir quién ganó, quién perdió. Aquí simplemente estamos hablando de alguien que ganó tiempo. Sí, que por lo menos no está poniendo condiciones en las que la economía realmente puede tener un giro, que va a ser una recesión económica muy firme y que el único culpable, porque Biden venía con crecimiento económico, iba a ser nada más y nada menos que el propio Trump. Así es. Entonces, con esto de ganar tiempo, a lo mejor el crecimiento sí se va a ir influenciando, que va a ser más pequeño, porque evidentemente esto va a impactar, pero no va a ser un decrecimiento, una contracción de que de repente la economía ya está cayendo y ya no puede ser, ¿cómo decirlo? Salvada. Sí. Ahora, que Estados Unidos se tire un golpe en el pie, no significa que automáticamente ya vamos a ver la destrucción del imperio yanqui. Faltan años para eso. Y si les quieren un ejemplo concreto, vengan cualquier imperio de la historia, el imperio español, el imperio inglés, el imperio romano. Llegaron a ser tan grandes que su destrucción fue tan paulatina y En fue el tiempo que casi no se notó. y fue una acumulación de tantos errores que a la larga pues devino en una simple, ¿cómo decirlo?, colapso porque ya no podía sostenerse. Así es. Donald Trump es uno de esos errores. Un mal gobernante es uno de esos errores. Pero... Yo pienso honestamente de que Donald Trump va a pasar a la historia de Estados Unidos quizá como el gran traidor a la patria. ¿Tú crees? Sí, o sea, si es que sigue haciendo las cosas que ha venido haciendo hasta ahora, yo sí lo veo posible que en los libros de historia quizá de 50 años, y quizá no tanto tiempo, 30 años de pronto, aparezca como tal. ¿Y en qué me baso? Porque precisamente lo que ha hecho Donald Trump en su mandato es destruir absolutamente todo lo que han hecho los Estados Unidos desde el momento de su fundación. Al punto en que incluso es capaz de pasar por sobre la constitución de los norteamericanos. Y eso es gravísimo. Prácticamente lo que está haciendo Donald Trump en este momento es tratar de debilitar una serie de instituciones que han sido el motor y la fuerza de Estados Unidos. Como imperio. Y el hecho de que esto esté siendo permitido, que la Corte Suprema de Estados Unidos haya dado tantos poderes presidenciales. O sea, primero a mí me habla de esto de corrupción, honestamente, porque no veo qué juez en su sano sentido podría haber aprobado esto. De hecho, desde fuera, los analistas vaticinaron lo gravísimo que iba a ser si es que Donald Trump salía favorable o ganador en este juicio, que fue finalmente lo que sucedió. Y, o sea, desde afuera ya se sabía, ustedes creen que desde dentro no, obviamente aquí corrió mucho dinero. Y si hay una cosa que Estados Unidos se ha enorgullecido y se ha procurado mantener es su sistema de justicia. Ellos se sienten orgullosos de su sistema de justicia. Y aquí el sistema de justicia a las personas, a los ciudadanos norteamericanos, les falló y les falló de forma bastante cruel. Sí, de hecho son de las cosas que contribuyen a que el sistema o los ciudadanos estadounidenses no le tengan, como decirlo, fe o hayan dejado de creer en la institución. Y de hecho, mi lectura de todo esto que está haciendo Donald Trump es que de verdad debe haber un boquete fiscal demasiado grande. Enorme. Para estar tratando de rascar por donde puede para sacar dinero. Estaba viendo esta semana que, por ejemplo, Donald Trump quiere pasar una ley para ponerles impuestos a las remesas. Quien no sepa qué son las remesas, son todas las transferencias de dinero que salen de Estados Unidos hacia cualquier otra parte del mundo. Entonces hay muchos ciudadanos de diferentes naciones que prácticamente por cuestiones de dinero no pueden llevar a sus familias a Estados Unidos, pero ellos se toman el riesgo de vivir a veces en hacinamiento, de estar con 3 trabajos diarios y básicamente vivir para trabajar. Exacto. Solamente para que del país que dejan su familia esté bien. Claro, que porque la remesa es significativamente favorable. En todo caso, Donald Trump desde que asumió dijo de que él quiere quitar la confiabilidad de su moneda
precisamente para poder combatirle en terrenos de igualdad a la especulación china, que tiene razón, si de hecho no es irrazonable lo que dice. El tema es el fondo. Usó algo que en el fondo era una herramienta política para ellos, que nunca debió haber sido herramienta política, pero terminó siéndolo. Y literalmente disparándose en el pie. Completamente. De hecho, Lo peor que pueden hacer los mercados es perder la confianza en ti. y ahora, ¿cómo van a ser estos impuestos? Va a ser un 5% de impuestos general a todas las remesas. De por sí ya cobran comisiones por las remesas, por Claro. cierto. Y un 37% a una serie de naciones que van a ser las 5 naciones que aporten más indocumentados a Estados Unidos. Así es como lo pone él. Sin embargo, aquí lo estaba viendo qué países son los que aportan, que reciben más remesas de Estados Unidos. Y son la India, México, China, Filipinas y Pakistán. O sea, no, entre India, México y China no son poca cosa. Está un enemigo, un neutral y un amigo. La presidenta Claudia Sheinbaum supuestamente que se debe decir en México que va a desplegar todo el aparato legislativo y todos los recursos posibles para proteger a México de remesas. Claro. No están protegidas por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que tiene Trump, así que En cierta forma son tocables. son tocables. Y por lo menos en el caso de México, el 3.2% de todos los ingresos que genera anualmente vienen de las remesas. Antes era más, o sea, ya ha mejorado, pero es una parte importante. Sin embargo, ¿qué pasa con países como Nicaragua, Honduras, El Salvador o Guatemala, que tienen entre el 20 y el 30% de sus ingresos anuales por las remesas? Y mira que estamos con que Nayib Bukele y Trump se llevan súper bien y la cosa. ¿Te imaginas que de repente Bukele se iba a ofectada? Le pongo 37% de impuestos a las remesas hacia El Salvador. Es que con Donald Trump todo es posible. De hecho, Donald Trump se ha dejado algo claro, es que él no tiene realmente amigos ni aliados. Todos son transacciones. Sí, socios, transaccional, todo es transaccional y todo es corto plazo. Que eso es sumamente peligroso cuando hablamos de la dirección de un país. Y es por eso que yo vuelvo a sostener que si es que sigue haciendo la política como la ha mantenido hasta el momento, para mí al menos no me va a extrañar saber que quizás en 30 años más, 50 años más, va a ser conocido como uno de los grandes traidores a la patria. Pues sí, pero tal parece que el sistema, por lo menos de aparato legislativo y de justicia de Estados Unidos, ha sido tomado por los millonarios, por los archirricos. Y de hecho, esto que hizo Donald Trump de poner incluso al Iron Man de los negocios. Ah, Elon Musk. Elon Musk. Sí, a Musk. Bueno, esto de hacer a Musk parte de una posición especial en su gobierno y dejarlo en el Dodge. En el Dodge, sí, en el departamento de eficiencia. Sí, gubernamental. Sí. Entonces, realmente te está hablando de dos cuestiones también actuales. Que hay un boquete fiscal muy fuerte. Sí. Que Donald Trump está viendo cómo le rasca para tratar de llenar con ingresos y encima implementar su plan, porque sabe que si implementa su plan así como Estados Unidos va a estar muy delicado de finanzas. Sí. Tratando de ver dónde saca, rasca dinero para que llevar a cabo su plan de esto de bajar impuestos, incrementar el gasto y encima de todo hacer que Estados Unidos pues como que se desentiende de todas las guerras, bajando el gasto militar y pidiendo a las otras potencias ya no gasten ni en arsenal ni nada. Por favor, China, Rusia, ya no gastes tanto en tu arsenal nuclear. Oh, sí, claro, no gastaré, guiño, guiño. Por favor, América, tú primero. Eso igual es un error porque si la lectura es que Estados Unidos empieza a gastar menos en defensa, aquí estamos viendo otro síntoma bastante grave en una lectura geopolítica. Ciertamente. Pero esto no ha pasado. De momento es una idea que tuvo Trump. Sí, son todo en terreno especulativo y que le permitan hacer las cosas que se hacen. De hecho, podemos mirar su primer mandato y también nos dimos cuenta de que no pudo hacer las cosas tan sencillas como él quiso. Incluso ahora hay muchas cosas que le han tirado para atrás. Sí. Entonces, tampoco hablamos de un poder absoluto. Hay gente dentro de su gobierno, o mejor dicho, dentro de los políticos estadounidenses que tienen poder, que son bastante más sensatos que el jefe de Estado. De hecho, mira, aquí te voy a decir el nombre del proyecto que presentaban Republicanos de Remesas, ¿no?
Se llama Gran y Hermoso Proyecto de Ley. Es un nombre tan rimbombante. Ajá. Y el plan aplica para quienes residan de manera ilegal, tengan visa de trabajo, estén amparados con cualquier beneficio migratorio o posean una green card. O sea, ya seas completamente legal, que ya te hayas casado con una gringa o un gringo en Estados Unidos. O sea, simplemente por ser migrante, pagas un impuesto del 5%. Si se te ocurre, mandar remesas. Si se te ocurre. Así es. ¿Cómo yo, como economista, te diría, sabes qué, puedes solventarlo de esta manera? Lo que tienes que hacer es compras una acción. Compras una acción, ¿vale? Agarras y pues, la tienes ahí metida, ya sea de la empresa que tú quieres, haces tu investigación, obviamente. Siempre deben hacer una investigación porque recuerden que invertir no es distinto a apostar. Ujú. Eso sí, uno tiene que apostar con conocimiento. Sí. Y en lugar de comprarla para ti a tu cuenta, lo haces a nombre de una persona que tú conozcas en el país de origen, ¿vale? Para eso tienes que usar una VPN para que te salga, si estoy en Estados Unidos, que salga una VPN que estoy en México, que estoy en China. Da los datos de la cuenta de tu familiar y pagas con tu cuenta. Sería como que yo te compro, tú es de mi familiar y que él saque dinero de esa acción cuando la venda. Así es. Eso sí, estaríamos en un entorno especulativo muy intenso. Estaría cabroncísimo. Ahí el trading yo creo que... Estaría completamente loco. Si no sabes qué está bien, básicamente está en una cuestión al segundo de ver la bolsa de valores, cuánto sube, cuánto cabe, bajan los precios de cualquier acción, que son muy volátiles a lo largo de una jornada. O sea, mejor para explicar trading hay que explicar lo que es una acción, o sea, lo que es invertir. Invertir es poner tu dinero, en este caso, si es en acciones, en pedazos de una compañía, que si tú mantienes este pedazo de acción de la compañía para ti, ellos... Y importante, tiene que ser un pedazo de la empresa, no una fracción. Que también se puede. Se puede, pero eso ya es otra cosa, no es invertir. Sí. Bueno, y por mantener este pedazo de la empresa te paga una pequeña cantidad de dinero simbólica, Un dividendo. un dividendo, para que lo conserves, ¿vale? Yo lo que digo es que si realmente se llega a implementar esto, es que en lugar de estar mandando remesas, vas a tener que comprar activos financieros que tu familiar pueda estar cobrando desde su país de origen. Así es. Eso es lo que tendrías que hacer para tratar de evitar o esquivar Mientras el resto del mundo no se da cuenta de este hack, porque deja de ser hack cuando todos lo hacen. Sí. Y cuando todos lo hagan, es ahí el verdadero problema. Sí. Entonces lo vieron aquí en Ecos Financieros primero. Ya, al menos donde yo sé que se puede hacer es en la legislación mexicana y estadounidense. No sé si funcionaría, por ejemplo, con la legislación chilena, que diga, no, cuando cobres acá, te cobres. Eso sí, deben tener en cuenta una cosa. Al cobrar este dinero, van a probablemente tener que pagar impuestos. Pero para eso se hace una declaración, se hace al año, ¿vale? Y tiene que ser una cantidad de dinero significativa para que valga la pena. O sea, no vale con que te compres una acción y solo cobres, pon que... Una acción de $1, ¿no? Ajá. O sea, eso no te sirve absolutamente de nada. Exacto. Pero tiene que ser una cantidad significativa y si se hace con relativa facilidad, pues podrías estar teniendo tu dinero relativamente rápido. Otra forma que he visto que están haciendo es que hay una forma de tarjetas prepago internacionales Ah, sí. en las cuales tú pones dinero y haces que... Sería mandar la paquetería para tu familia con cosas. ¿Sería como con Global? Sí. De hecho, Global sirve. Sí. Aquí no nos dan auspicios, pero vamos a hablar de un instrumento. Mandaría la tarjeta por correo hacia mi familiar Uh-huh. y voy a decir, ¿sabes qué? En mi aplicación estoy poniendo dinero a esta tarjeta. Y puedes utilizarla. Y puedes utilizarla en tu país. Sí, y si es que tiene convenios con esa tarjeta, incluso podría sacar plata en cajero automático. Sí, no se puede en todos los cajeros, pero es otra forma. Sí, es otra forma. Al menos de Global, lo que nosotros sabemos que son ciertos países, no todos. Sí, y esas son dos formas que a mí se me ocurre en este momento para esquivar el impuesto a las remesas de Estados Unidos. Si es que llega a suceder. Si es que llega a suceder. Sí. No es ilegal, déjame decir eso, no es nada ilegal, puedes hacerlo. En teoría, lo único malo sería es que el gobierno de Estados Unidos diría, oye, ese dinero que sacaste tenía que pagar impuestos y no lo hiciste, pero no hay una ley que te esté persiguiendo por hacer eso. Entonces, Exacto. simplemente se llama, este acto de encontrar un hueco en la ley que hacen los millonarios constantemente, se llama es eludir, si no me recuerdo. Eludir, sí. Sí. No evadir. En lo que viene siendo formatos estos de derecho, evadir es ilegal porque estás... Y eludir no, eso
usar un vacío legal. Exactamente. De hecho, usar vacíos legales no es ilegal, No. no es delito ni es falta. Porque es culpa de quien legisló el no haber puesto ese parche. Y de hecho, normalmente los que legislan muchas veces conocen las cosas que se pueden hacer y las dejan así a propósito. ¿Para qué? Para usar los vacíos legales. Por si un día me atrapan. Sí, échale ley, echa la trampa, dicen por ahí. Precisamente. Entonces, aquí en Ecos Financieros vieron dos consejos útiles para tratar de esquivar los proyectos de ley de Donald Trump de impuestos de remesas, si es que me mires de Estados Unidos o tienes un familiar que te mande remesas de Estados Unidos. Y un instrumento vendría siendo global. Sí, precisamente. Entonces, aquí, gracias a la gente que nos está viendo, Sí, aquí nos habla Site02, Ajá. y aquí abajo que te Juan Jesús García, que nos da saludos. saludos a la gente que nos está viendo en vivo. Entonces, regresando a esta tregua entre Estados Unidos y China, como digo, como economista que soy, yo te digo yo que es muy pronto para saber si realmente la economía americana se salvó o no. Te puedo decir que desde un punto, en Ecos Financieros expliqué por qué era más urgente para Xi Jinping el hacer esta reunión. Realmente Claro. sí le urgía porque la economía china no es la economía estadounidense. Todavía tiene algunas cuestiones estructurales especialmente para darle cara a los chinos. Y si bien le surgió, al final de cuentas no estaba en una situación precaria, pero sí, y no querían tomar ¿cómo decirlo? El riesgo que quiere tomar Donald Trump de dejar que la economía se arda en llamas. Es que son pragmáticos. Volvemos al pragmatismo chino. Y de hecho, esto lo voy a entrelazar con precisamente una cosa que hablamos en nuestro podcast anterior, Ajá, que va a estar subido el día de mañana. sí, ¿sabes? Y si todo sale bien, lo vamos a subir el sábado o el domingo. Sí, está. Para empezar la normalidad y empezar a subir nuestros podcasts sábado o domingo, dependiendo de cuándo se termine de editar. Sí, pero por lo menos ya saben que si los quieren ver en vivo todos los jueves, aquí estamos, ¿ok? Sí, nos pueden hacer preguntas ahí respecto a cómo proteger mi dinero. ¿Cómo proteger mi dinero? Tú que eres economista y contador. Sí, pero bueno, retomando lo que les comentaba. China lanzó un comunicado que salió la semana anterior del no nos vamos a rendir. No nos vamos a arrodillar. No nos vamos a arrodillar. No nos arrodillaremos. Sí. Y ahora viendo lo que hizo con Estados Unidos, que finalmente volvió al status quo, volvió a como había estado inicialmente en el mes de febrero, es clarísimo. O sea, ¿qué opinas tú respecto a que lanzó eso y ahora nos sale otra noticia? Yo creo que fue una especie de mensaje para para todo el mundo de que, mira, me voy a sentar a negociar con él, pero no lo vean como que me estoy hincando. Sí, de hecho, eso es lo mismo. Para aquellas personas sensacionalistas que han del entorno del rubro, divulgadores principalmente, que Ajá. ponen en Estados Unidos ganó la negociación, China se puso el parche antes de la herida de tomar esta decisión. De hecho, ellos sabían muy bien las cosas que estaban dispuestos a ceder y las cuales no iban a ceder en una negociación. Por eso que hacemos tanto énfasis en que esto se trata de una negociación, no de una guerra de quién pierde y quién gana. Mejor dicho, una batalla. En todo caso, más que incluso es que esto no puede llamar una batalla siquiera, porque es como que se Es que es unilateral el tema. Es Estados Unidos haciéndole bulerías al mundo y el mundo reaccionando a su bulería. Eso no puede ser una batalla porque hay un agresor y el resto como... Sí, o sea, si yo lo tuviera que ver como una pelea de niños chiquitos, de eso de preescolar, yo vería como que Donald Trump le aventó una piedra a Xi Jinping dijo, Estados Unidos, ¡no me pegues! Y ahí sí queda, y dijo, sí, pues te voy a aventar más piedras. Bueno, también te voy a aventar más piedras. Agarraron, juntaron piedritas, y al final nadie aventó nada. Y regresaron como estaban al Estados Unidos, no me pegues. Para que entiendan qué tan absurdo fue este mes. Exacto, total y absolutamente ridículo. Y miren, para los que dicen que Estados Unidos ganó, varios empresas analistas de cómo es la economía, especialmente Sandy, ve que la probabilidad de recesión en Estados Unidos bajó de un 60% a un 45%. O sea, ¿sabes? Una moneda al aire. 45%. 45% de probabilidad de recesión. Y yo le había bajado más todavía, yo decía que era 40%. No, 45%. 45%, o sea, imagínense, realmente es como caricello, no es distinto, con un 5% adicional nomás. Sí. Es que es una moneda que tiene un pequeño sesgo, a cara o cruz.
Sí, Ligero. ligero, chiquitito, una moneda del aire con una probabilidad ligeramente mayor onda que el viento sopla un poquito a tu favor Claro, de que caiga lo que tú y quieres. arroja un resultado favorable. Que eso no significa que si le sale bien a Estados Unidos lo que él pidió, entonces va a haber crecimiento económico, las vacas van a dar más leche. Sí, eso es muy importante de decirlo y dejarlo muy en claro. Esto que ha ocurrido no se trata de que porque le salió bien la conversación, vamos a ver un aumento exponencial en la economía interna de Estados Unidos. No significa que va a pasar a la historia como el mejor mandato, ni el momento de bonanza más grande a los felices años 20. Ajá. Estamos lejos de eso. Simplemente estamos hablando de que hubo un atraso de una crisis que se venía bastante fuerte Ujú. y pronta. Y pronto. Y lo peor es que, para bien y para mal, si Estados Unidos cae, porque es el que mayor cantidad de bienes nos compra el resto del mundo, el mundo cae con él. Hay una... Así que nadie quiere que Estados Unidos se Caiga. dinamite. Sí. Es como, ¿puedes entrar en razón, por favor? ¿Podrías por un momento dejar de dispararte en el pie? Sí, o sea... Y, o sea, es como que este loco de la dinámica que si caigo yo, se caen todos conmigo. Sí, O sea, sí. de Dios santo. Pero bueno, al final de cuentas, por lo menos lo peor se ha parado. Y no va a pasar nada grave si es que así el señor Naranja lo quiere. Pero bueno, es lo que pasa cuando los ciudadanos estadounidenses eligen a los archimillonarios para dirigirlos. ¿Quién mejor que alguien que tiene riqueza y bonanza y cada negocio que ha tocado lo ha mandado a la quiebra? Puede ser. Para dirigirlos, ¿no? En fin, Claro. en todo caso. De hecho, es muy interesante lo que dices, porque el historial de Donald Trump de fracaso tampoco es menor. O sea, la gente lo conoce como aquel millonario que tiene tal y cual negocio, pero el tipo, precisamente es algo común entre los millonarios, tienen tanta plata que pueden darse el lujo de entrar en quiebra y bancarrota ciertos negocios que ellos hacen una y otra y otra y otra vez. Sí, porque finalmente no pierden. Están tranquilos con su comodidad de dinero que no les importa ni un poco. Sí, pero bueno, pasemos a la siguiente. Esta noticia también me llamó la atención porque muchos medios, sobre todo españoles, ponían esto como que sí, finalmente nuestro aliado volvió. No lo dijeron explícitamente, pero fue esta noticia de que Estados Unidos, junto con Zelensky y la Unión Europea, hicieron una carta de ultimátum a Vladimir Putin de hacer un cese definitivo al fuego a partir del 12 de mayo para acabar finalmente la guerra. Y que si no lo hacía sería obviamente por culpa de Putin y solo de él que no quiere terminar la guerra. Yo me lo escucho, eso es como que, gran genio, ¿cómo te diste cuenta de que esto era así? Pero bueno. Vladimir Putin agarra, recibe esta noticia y dice, sí, bueno, yo digo que el 15 de mayo, será el 15 de mayo y será en Estambul, ahí negociaremos. Zelensky va y se embaratona y dice, pues sabes que ahí te espero, Putin, en Estambul, Turquía, y solo haré contigo, nada más que contigo. Al final, Putin mandó a un secretario X, bueno, es importante, y Zelensky mandó una comitiva, con lo cual las conversaciones quedaron en nada. De hecho, esta noticia es muy importante por tres factores principalmente. Factor 1, finalmente el posicionamiento que ha tenido Donald Trump respecto al conflicto. De hecho, Donald Trump hasta el momento había mostrado solo señales de apoyo a Rusia. Incluso trató de dictador a Zelensky como básicamente un genocida loco por la guerra. Ajá, parece, le dio una puñalada trapera tan fuerte que todos en Europa y obviamente el resto del mundo, y aparte que no apoyaba a Putin, por cierto, Claro. estábamos con cara de que ¿en serio está diciendo eso? ¿Es que se ha perdido completamente la cabeza? Porque obviamente dentro de las cosas que él quería ganar, que eran las tierras raras de Ucrania, y también seguramente había llegado a una que otra conversación con Rusia, pero siempre son así estas negociaciones, o sea, ¿qué tienes tú que ofrecerme para yo poder hacer tal o cual cosa? Entonces, la primera es la posición que tiene Donald Trump. ¿Por qué digo que ahora sí hay una posición real, a diferencia de antes, siendo que muchas veces he sostenido de que él es una persona hilarante y que un día despierta de una forma y al otro día de otra?
que en estos momentos ya Rusia lo ha dilatado y le ha dado largas y largas. O sea, ya Donald Trump se dio cuenta de que Putin no está haciendo lo que él creía que quería. Que según él sí lo respetaba, ¿no? Claro, muchas veces salió diciendo como que había respeto mutuo, que era presidente legítimo, un poco más, y le besaba los Los pies. pies, sí. Sí, poco le faltó. Y mientras que nosotras, las personas escépticas y que mirábamos desde fuera con desconcierto, Ujú. veíamos que simplemente era un tipo que le estaba dando largas a un ególatra. Sí. Sí, y era bastante, como decirlo, obvio la táctica de Putin. Sí, es que Putin es un animal político que lleva tanto tiempo en el poder en esa silla y no es gratuito. Sí. Él lleva mucho tiempo en esa silla, entonces para aquellos que hemos visto su progreso en la política, es una estrategia que hemos visto una y otra vez por parte de Rusia a diferentes conflictos que han habido. Sí, o sea, en este momento mucha gente decía, no, que Rusia no puede sostener la guerra, que quiere que acabe pronto, que prácticamente cada segundo que Rusia pasa en el frente está desgastando su economía, está desgastando sus ingresos, se le está muriendo gente en el frente, y pues parecía que el plan de Estados Unidos y sobre todo de la Casa Blanca era que Rusia gaste todos los recursos que pueda en esta guerra infinita para que se debilite tan estructuralmente que al final los propios rusos querían detener a la guerra, ¿no? De hacerle presión a Rusia de maneras que pasarían en su país. Claro. Pero se le olvida a la Casa Blanca que Rusia no es Estados Unidos. Putin tiene un control tan avasallador sobre cada aspecto político, militar y policíaco de Rusia que un estallido social que sí se ha dado en Rusia nunca haya pasado a nada, nunca ha prosperado. Sí, no pasa a mayores. Y francamente, el hecho de que creyeran ingenuamente que Putin iba a darle rienda suelta a Donald Trump, que iba a darle esta victoria política de que yo pude terminar la guerra, que Biden no pudo, pues... Es no entender a Rusia. No entender a Rusia. Y no entender a Putin. De hecho, desde mi lectura siento que Estados Unidos, con la dirección de Donald Trump, incluso le dio un nuevo aire a Putin. Le dio esas alas que quizás si no se las hubiesen dado, otra historia sería. Sí, para mi opinión, por lo que habíamos estado viendo y por las cosas que son hechos que ya ocurrieron, Estados Unidos no hubiese hecho lo que hizo, en este caso, tratar a Zelensky de dictador, darle una espalda, o sea, darle la espalda a la Unión Europea, acercarse de forma tan estrecha a lo que fue Putin. Yo he sostenido muchas veces que quizás lo que habría llegado era un fin de guerra de relatos. Porque quizás ahí Zelensky y Putin podrían haber llegado a otro tipo de acuerdos, dado que Rusia ya consiguió lo que quería. Rusia originalmente inicia esta guerra para que la OTAN, que sabemos que trabaja para Estados Unidos, no se metiera en sus fronteras. Y a mí me parece que esto es algo muy legítimo. Respecto a eso, yo no puedo criticar a Rusia por las medidas que tomó. Porque me gusta o no me gusta esa guerra, es una razón completamente lógica. Si nos ponemos en los zapatos de Putin. Tengo que mantener mis fronteras seguras y tú te me estás metiendo muy cerca. Es geopolítica, sobre todo que se sabe que la OTAN se hizo para estar en contra de Rusia. Rusia pidió unirse a la OTAN. Dijeron, no, esto es un club no ruso. Exacto, suena gracioso y medio absurdo, pero fue así, es la historia, la historia está escrita, no la inventamos. Sí. No pasó simplemente ayer. Y bueno, estos analistas españoles, que tienen el 90% del contenido de geopolítica, finanzas, inversión, decían, no, es que ahora sí Zelensky hizo un mejor acuerdo con la Casa Blanca, porque ahora Ucrania, en lugar de ser como una especie de colonia estadounidense para explotar las tierras raras, ahora firmaron un acuerdo donde cuando esto termine, la Casa Blanca tendrá cierta injerencia con Ucrania, pero los ucranianos pueden decir qué se produce, cuánto se produce, dónde se produce y en qué momento se explota. Y de eso que se decide, le van a dar su tajada a la Casa Blanca. Claro. Algo mucho más justo que lo que hubiera dado originalmente la Casa Blanca, ¿no? Y encima habría una especie de ventana política para que no dejen de recibir armas y pueden seguir siendo una presión real contra las intenciones expansionistas de Vladimir Putin. Y con esta, ¿cómo decirlo?, memorándum en conjunto que mandaron toda la Unión Europea con Ucrania y la Casa Blanca,
para decir, ahora la pelota está en tu cancha, Putin. Si tú no terminas la guerra es porque tú eres el legítimo culpable de todo esto. Y Putin dice, ay sí, como si no me lo hubieras hecho antes. Como que no tuviese visto eso antes. Y me sorprende porque los propios divulgadores españoles pues, mostraban cómo en 2019 Angela Merkel, que era dirigente de la Comisión Europea, junto con Macron, junto con otros funcionarios estadounidenses, se habían reunido con Putin, o sea, fue hasta de la guerra de Ucrania, por las cuestiones que habían pasado con Crimea en 2014, para que le bajara La la intensidad. intensidad. Ujú. Y no sirve de nada. Vladimir Putin nos tiene muy bien medidos a todos ellos. Y si bien Vladimir Putin tiene esta idea, muchos analistas españoles y europeos ven a Vladimir Putin como que él quiere reconstruir el imperio ruso. No, No. no quiere reconstruir el imperio ruso. Esto está más allá de ser o no imperio ruso. Esto se basa, para Vladimir Putin, desde mi lectura como todo lo que me ha dado, esto es, yo quiero mantener mi poder, y para mantener mi poder tengo que mantener distraída a mi gente. Y para mantener distraída a mi gente, tengo que dar nuestras muestras de fuerza. Tengo que darle razones y justificaciones. Es lo que hacen todos los dictadores. De hecho, no es distinto a lo que hace Maduro. Ajá. Solamente que como Putin tiene arsenal nuclear y tiene mucha más extensión territorial y más fuerza, pues esto es como lo que juega él a nivel internacional. De hecho, le está saliendo tan mal a Vladimir Putin que en febrero de este año tuvieron un ministerio ruso de estadísticas anunció que tuvo en 200 años el índice de nacimientos más bajo en la historia. Y que esto se suma a que en 2022 Vladimir Putin restituyó este premio que se daban a las madres que paren en Rusia, que por cada, si llegas a tener 10 hijos y eres mamá rusa, después de que tu 10º hijo cumpla un año, te dan $16,000. $16,000 para cuidar y criar 10 niños. Es muy poco. Es muy poco, no. Es Rusia. No. Y encima, si esto le sumamos que Vladimir Putin ha instalado una serie de leyes que son bastante antifeministas, Sí. permitiendo cuestiones como violencia doméstica, con penas bastante reducidas. Muy bajita. Entonces, pues realmente, ¿qué tienen las mujeres rusas para poder querer No hay parir? incentivos. No hay incentivos. No hay incentivos reales. Por eso, en un video que hice de Ecos Financieros sobre mis perspectivas económicas de cómo terminar la guerra con Rusia, es que simplemente se va a quedar sin recursos para poder seguirse sosteniendo. De hecho, eso apuntaba a la Casa Blanca. No te estoy venciendo y te voy a vencer en 5 o 10 años. Cuando no puedas tener las fuerzas para seguir haciendo lo que puedes hacer en este momento. Sí, y por eso vuelvo a retomar lo que decía previamente. Si Donald Trump para mí no hubiese intervenido, quizás en un escenario probable, lo que habría ocurrido es que Zelensky y Putin se habrían acercado de forma natural, hubiesen conversado, porque al final era una guerra de relatos. Primero que todo, ya lo de la OTAN se destruyó. Primero que todo, el mundo ya perdió la confianza, especialmente Europa, en la OTAN y en la injerencia de Estados Unidos con respecto a esto. Se sabe, o sea, era para que Estados Unidos hiciera sus maniobras militares y todo eso que viene. Pero ya esto no sirve, o sea, ni siquiera los propios europeos pueden confiar en Estados Unidos. Si algo les demostró Donald Trump fue eso, la no confianza. No sirve de nada. Y Rusia ya lo consiguió, o sea, Zelensky dudo mucho que ahora le queden ganas siquiera de unirse a la OTAN. ¿Y para qué si la OTAN sirve de algo? Mira, si bien, aquí me pueden decirte varias personas que lo están escuchando, ¿cómo no va a querer unirse a la OTAN si está con los funcionarios europeos, si los ves ahí con Macron, los ves con Ursula von der Leyen? Claro. No, lo que quiere de ellos es su ayuda financiera y militar. No confundan con la autoridad real. Tiene que estar ahí sacándose fotos porque a los europeos les interesa mucho que Putin se ha detenido. De hecho, han salido una serie de panfletos a lo largo de diferentes naciones europeas, Alemania, Finlandia, Polonia, España, Portugal, de que se preparen en caso de que se dé una escalada militar. De hecho, menciono España porque en nuestro primer podcast, cuando hablamos de que se le fue la electricidad, corrieron muchos videos bastante graciosos y con justa razón para nosotros, donde veíamos a españoles atrapados en las escaleras mecánicas. Ajá. Pero también hubo otro grupo de españoles que legítimamente se asustó porque a ellos se les ha venido bombardeando últimamente de noticias sobre posibles conflictos nucleares, sobre hacer estas maletas de seguridad. Sí, seguridad, abastecimiento. Entonces, en un país donde nunca se había ido la electricidad, que ellos no recuerden ese tipo de cosas,
De Pensaron pronto, operar. claro, lo primero que la gente pensó fue que quizás estaban bajo algún tipo de ataque. Y ahora, tú que sabes cómo está la economía rusa, que tiene menos gente, que se han muerto un montón de varones en el frente ucraniano, que está prácticamente China se metió con la economía rusa. De partida, Rusia depende de China. De hecho, aquí si es que hay alguien que honestamente podría parar esta guerra, curiosamente podría ser China. China puede ser un actor bastante clave en este conflicto porque finalmente toda la fuerza económica que en estos momentos está sosteniendo a Putin viene de China. Y China tiene intereses personales con Ucrania. De hecho, China invirtió mucha plata en Ucrania que se fue al caño literalmente porque a Putin se le ocurrió hacer una guerra. Y no solo eso, personalmente creo que si bien China perdió sus inversiones, porque ya las consiguió, creo que hasta ya, No, ya las perdió. ya las considera perdidas, porque incluso Putin se va a decir que no, Estados Unidos, cuando tú hagas esto y vengas a negociar, las partes que ya es mía de Ucrania, también puedo permitirte que vengas a explotarlas para que juntos saquemos dinero de esto. Así Nos es. repartimos el botín entre los dos. No es verdad. No es verdad. Pero probablemente China tiene el interés de que Putin siga haciendo esta guerra, porque número uno, siga obteniendo petróleo barato. Así es. Sigue obteniendo petróleo barato. De hecho, ha ganado mucho petróleo barato en un momento donde ciertos puntos claves de la economía china son... Dependientes de la energía. Ajá. O Y sea, de la investigación, de hecho, China está haciendo mucha investigación. Este es el momento propicio respecto a energía. y número dos, le interesa a China que Rusia siga destruyendo a Estados Unidos y Europa para que lo dejen seguir teniendo y expandiéndose en lo que viene siendo la parte de Asia. Así es. Todo Asia, y especialmente Taiwán. Taiwán. De hecho, esa es otra guerra que se viene en los próximos años. Sí. Quizá en la próxima década. En todo caso, si realmente tienes una moral bastante laxa, no te importa que tu dinero se destine a eliminar de manera masiva a gente, probablemente tengas buenas inversiones, inviertes en armas y empresas que las producen. Claro. Yo Ahí va a ir con la moral de cada persona. Yo Sí. no lo haría personalmente, pero como persona que se dedica a esto de inversiones, hay que decirlo. Sí, o sea, mucha gente que tiene otra visión de la moralidad, que dice, pues yo no le estoy accionando el arma, solo estoy dándole dinero a estas personas y que me generen ingresos. Claro. Sí, y de hecho, tal cual como lo dices, de momento, si bien China puede ser el gran actor que pueda detener esta guerra, No le interesa. de momento no veo razones para que quiera detenerla. De hecho, le conviene más. Ahora, distinto sería si es que él quisiera finalmente consolidarse, pero le faltan cosas a China como para... No creo que este sea el momento. Pero digamos en el supuesto donde ya China tiene todo, está bien asentado, ya están los nuevos canales de seda, mejor dicho, las nuevas rutas de la seda y muchos países dependiendo de China. Este sería el momento para dar el golpe de gracia y decir, yo más encima ahora soy ese país que quita los conflictos. Sí, tiene esta legitimidad. En todo caso, yo creo que China, con esta serie de propaganda que estuvo sacando en el mes de abril, de llamar a la gente a una unión, se dio cuenta de que uno tiene esa legitimidad para que el mundo se quiera unir. Sí, de hecho, ese fue un tanteo bastante bueno por parte de China. Me gustó cómo está, ¿cómo decirlo esto? Haciendo pruebas. De hecho, el mundo fue como, ya los chinos diciendo cosas de chino. Sí. Y curiosamente todos estos canales europeos de divulgadores salieron a decir, nosotros, Unión Europea, es nuestro momento para poder ser el referente a nivel internacional, que el euro sea la moneda común y que el mundo se une alrededor de nosotros. Yo lo veo y le digo, mira, si bien el mundo confía más en ti, no te lo voy a negar, confía más en ti. La confianza es muy importante a la hora de hacer negocios. Pero el gran problema que tienes Europa es que no eres capaz de ponerte de acuerdo para que juntos armen un proyecto en común. Están demasiado divididos. Se ponen de acuerdo para ver el tamaño de la boquilla de una botella, pero no se ponen de acuerdo con las cosas que son realmente importantes, como las medidas económicas. De hecho, me parece gracioso porque hay un divulgador español que le hizo una entrevista, que se llama Fonseca, ¿vale? Y estaba diciendo, él se considera a sí mismo como europeo, que no se considera español, se considera europeo y él nació en España, pero vive en Praga en este momento. Entonces, esta visión le ha hecho tener un sesgo de que la Unión Europea debe verse a sí misma como ciudadanos europeos, no como francés, español, alemán y demás. Habla de una integración que hasta ese punto me parece coherente. No solamente coherente, sino deseable. Pues si eres europeo, ¿vale? Si visitas alguna parte de la Unión Europea, es deseable, es lo correcto, es lo lógico, lo pragmático. Tendría que ser así.
Pero, desgraciadamente, si algo que un economista sabe es que mucha de la historia política y económica tiene que ver profundamente con las raíces culturales que arrastras de siglos de historia. Y para bien o para mal, muchas naciones europeas arrastran entre sí rencillas históricas profundamente fuertes Y muy inconciliables. que no han subsanado. Y no hablamos ya solo de la Segunda Guerra Mundial, donde el señor No, desde antes. Y de hecho, los europeos tienen muchos pueblos bárbaros. incluso tratados de humillación que hicieron franceses contra los alemanes, Sí. tratados de humillación de españoles contra holandeses, cosas así históricas que han permeado en realidad a lo largo de los tiempos, y como la Unión Europea es una ciudadanía bastante educada, los recuerdan. Los recuerdan. Es que ellos tienen historia, a diferencia de aquí, de muchos países en Latinoamérica que llegaron a colonizar estas tierras a los ancestros de unos que fueron indígenas. Muchos de nosotros no tenemos realmente nuestras raíces de quién fue nuestro tatarabuelo, qué era de nuestra familia hace 200 años atrás, porque obviamente somos productos de mezcla e incluso de, Migrantes europeos que vinieron hasta acá. claro, ¿no? Y de abusos también de índole Sí. YouTube es especial. Sí, sí, sí. Entonces, esa es la cuestión. A pesar de que estos divulgadores españoles realmente quieren, y yo entiendo por qué, quieren ver a una Europa fuerte, unida, para la cual el mundo gira alrededor de ellos. Por idiosincrasia ellos tienen en la memoria. De hecho, uno a un europeo le puede preguntar quizás sobre un antepasado de 200, 300 años y te pueden decir sus nombres. Nosotros no. Pero pues realmente veo que es una Europa bastante ineficiente. Y si yo tuviera algo que poner las manos al fuego de que quién crees que va a ser el imperio o el país al cual realmente va a unir a la humanidad, si me hubieras preguntado hace 10 años, creí que iba a ser Estados Unidos. Creí que iba a ser los gringos. Que iban a agarrar y consolidarse, expandirse por todos lados y hacer que todo el mundo se uniera para bien o para mal, para un interés común. Claro. Ahora pero el problema es que los gringos son tan cortoplacistas que la única nación que sigue en crecimiento, sigue innovando tecnológicamente, se está haciendo una estrategia para hacer que los mercados del mundo dependan de él. Y tiene una promesa que se hizo a sí mismo por el siglo de humillación. Ajá, de ser grande, hacia 2050 y luego hacia 2200, si no me recuerdo, es China. Entonces, personalmente, preferiría que cualquier nación los una, siempre que la humanidad no se extinga en este siglo. No me importa el que sea. Sí, porque así como vamos y ahí los loquitos empiezan a tirar las bombas nucleares y se jodió la humanidad. Basta con un par de tarados que estén al poder para que hagan cosas impensables. Yo lo que estuve en Estados Unidos, por ejemplo, esto de la legislación, de estar en desacato constante con la Suprema Corte de Justicia, que el presidente salga así como que, ay, sí, me vale. Pues realmente es algo impensable para mí. Sí, una lectura muy atroz. Uh-huh. En todo caso, respecto a China, ya está haciendo sus primeros tanteos o sondeos. Lanzó este video de no nos vamos a arrodillar. No le resultó. De hecho, no es casualidad que el video lo haya hecho justamente una semana antes a las conversaciones que salieron con el 30% de aranceles de Estados Unidos a China y China con el 10%. Porque básicamente fue para el mundo esa lectura de no negociamos, pero no me he rendido. Por otro lado, veo a los europeos que son muy parecidos a una esposa maltratada. Ajá. Tienen el síndrome de Estocolmo con Estados Unidos. Ajá, muy fuerte, fuertísimo. A la primera vuelta que hicieron Trump, sí les ayuda, es como que, ay, sí, nuestro día volvió. Es como, sí, y de hecho, nosotros normalmente decimos que los países tienen los líderes que se merecen, y si es que estos son los representantes que suelen salir a la luz como representación de dichos países, puedo hacer un pequeño muestreo y sondar más o menos cómo es el europeo en general. Honestamente, yo siempre he dicho, esperaría equivocarme, que realmente sea una muestra muy desafortunada, pero cuando miro sus líderes europeos, me doy cuenta de que no, son un reflejo de lo que está pasando a un nivel político un poco más grande. Y nosotros como latinoamericanos no nos deberíamos sentir menos ni achicopalar. ¿Por qué motivo lo digo? Cuando empezamos a mirar cómo ven la geopolítica desde otras naciones, desde otras culturas, desde otros países, y de pronto vemos nosotros como latinoamericanos que somos tan resilientes y somos tan sincréticos a la hora de hablar sobre cultura,
me doy cuenta de que nosotros igual llevamos una ventaja que es poco explorada, haciendo el chiste de la semana anterior de Latinoamérica es clave. Créanme que somos mucho más clave de lo que podrían imaginar. Aquí pueden salir grandes mentes, sobre todo pensando que dado nuestra idiosincrasia de siempre tener que estarnos reinventando, siempre tener que estarnos cuidando las espaldas del que viene detrás y que está delante de nosotros, de siempre haber sido víctima hasta cierto punto de un sometimiento por grandes potencias. Entonces podemos hacer lecturas muchas veces más acertadas y realistas, que voy a dar énfasis en esa palabra, realistas, respecto a quienes son nuestros adversarios o negociantes. Ajá, o incluso de aquellos divulgadores que por simplemente hecho de estar en primer mundo, sientes que tienes razón en sus lecturas, pero a la mera hora no puedo percibir otra cosa más que un deseo genuino Sí, como... de regresar a las viejas épocas. Sí, es un deseo, es una... Un deseo, una especie de fantasía. Claro, es como más idílico esto. Como que muchas de sus lecturas están demasiado basadas en lo idílico y no se dan cuenta de que el mundo ha cambiado, que las viejas formas ya no funcionan, que tus aliados o personas que creéis aliadas simplemente son personas que tienen deseo egoísta, que está bien. Ajá. Entonces sería como decir Europa, amiga, date cuenta. Sí, yo a los europeos les diría, por favor, hazte ver. O sea, es que de verdad es como ver a una chica con síndrome de Estocolmo. Ajá, que dice, pero ya regresó, seguramente ya cambió. No, tío. No te está cambiando otras cosas. Tampoco estoy diciendo de que China sea la mejor alternativa. A mí personalmente, que soy una persona que estudia mucho la cultura china, que la he estudiado de primera fuente, que ha leído mucho al respecto, me da miedo. Te lo he dicho, se lo he dicho a mucha gente. A mí los chinos genuinamente me dan miedo. Me dan miedo por diferentes motivos, por su tipo de disciplina tóxica. Para mí tienen una disciplina tóxica. Salud mental, ellos no conocen esa palabra. Y encima tú tienes que ser parte de un engranaje más y ser individualidad, ser una forma de expresión y tienes que alinearte con una serie de doctrinas bastante... Se parece mucho a un tipo de régimen como el MENA, un enjambre. Y no es por nada, pero yo como latino disfruto mucho mi individualidad. La libertad, sí. O sea, aquí es una cuestión bastante interesante porque había un chiste que tenía con un compañero que decía, mira, México podrá ser un desmadre, pero apreciamos nuestra libertad. Y ese es el precio que México conscientemente eligió pagar. Libertad a cambio del caos es su máxima expresión, pero que no el caos es la libertad en su máxima expresión. Bueno, vamos a saludar aquí a la gente que nos está acompañando. Gracias a Jesús García, gracias por acompañarnos. También Pánfilo García, muchas gracias por acompañarnos. Jorge Cruz, saludos, si los escuchan más tarde, saludos. Y dice Site02, ¿cómo van a prosperar esos estallidos cuando Siberia siempre puede albergar más gente? Ciertamente. Lulu Renovato, saludos, Lulu Renovato. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Ecos Financieros. Vamos a estar nuevamente todos los jueves a las 10 de la noche, tiempo de Chile, 8 de la noche, tiempo de México, si no me recuerdo. Y supongo que Estados Unidos, es que Estados Unidos tiene 4 franjas horarias. No sé de cuál me estés escuchando. Sí, fíjate más o menos a qué horas transmite México para hacer tus horas. Probablemente pueden ser las 7 de la noche, o las 9 de la noche, o las 10 de la noche. Honestamente, no lo sé. Tiene un horario raro. Pero bueno. Y en toda esta propaganda rusa, hablando de esto, salió esta semana la noticia de que los rusos, una noticia no de los rusos, por cierto, de un medio británico, que Rusia encontró petróleo en la Antártida, al sur del mundo. Y resulta que por una serie de mecanismos se detectaron que los rusos agarraron y hicieron unas cosas para ver qué hay en la corteza terrestre, ¿vale? No me acuerdo cómo se llama. Y que supuestamente encontraron... Un sondeo. Sondeo, más o menos. Y aparentemente los rusos encontraron petróleo. Pero los rusos no sabían decir nada. Sin embargo, esto abrió la alarma internacional porque pues, los rusos tienen historial de mandar investigaciones científicas para luego hacer como que labores de minería o estar viendo cómo Rusia se mueve para sacar petróleo de ahí, ¿no? Y esto alarmó a Estados Unidos, que mandó a una secretaria de defensa hasta Argentina para tratar de poner un puerto en Tierra del Fuego, y que analistas diciendo no, que Argentina puede ser clave para que eliminar los planes de los rusos, y los rusos, pesaditos. ¿Tú qué piensas de esta táctica rusa?
primero que todo, como persona que vive en Chile, a mí me afecta directamente, Ajá. porque limita con mi país. De hecho, Chile y Argentina, al sur del mundo, tenemos de los países que dan con la Antártida. Sí. Así que partamos por ahí. Tierra del Fuego también se encuentra en Chile. Ah, cierto. Hasta el Tierra del Fuego hasta el final. fin. ¿Se la repartieron mitad y mitad? Sí, se supone que es como una línea. Recta, ok. Sí, una cosa rara ahí. De hecho, hay problemas limítrofes porque Chile dice que es de nosotros, Argentina dice que es de ellos, y creo que Inglaterra también dice que es de ellos. Reino Unido, sí. Sí, entonces hay una mezcolanza rara ahí. En fin, el punto con todo esto es que en la actualidad se sabe que la Antártida es solamente para investigación, está prohibidísimo la minería. De hecho, ninguna persona puede ir a vivir a la Antártida como tal, solamente científicos son los que se les permite ir a sus bases. Ujú. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver algún documental o algún tipo de difusión que hace algún científico que haya vivido en la Antártida, les va a explicar que las bases son como muy internacionales. De hecho, hay una animación japonesa que habla de lo difícil que es llegar a la Antártida, que está Ya. más lejos que el espacio mismo. Y te habla de cómo el mar es malditamente complicado de pasar, que tienes que ir con un barco muy especial, Un rompehielo, ajá, para que el mar de la Atlántida no te... Perdón, de la no te Antártida. hunda. Antártida, no Atlántida. Y realmente es tan hostil que requieres de una investigación y estar poniendo una serie de, ¿cómo decirlo? De provisión de energía, de partes para estar dando mantenimiento a los generadores de energía eólica, Sí. comida para los científicos. Básicamente es muy, muy inhóspito. Entonces, partamos por ahí, ya que mencionaste que es un lugar inhóspito. Si es que hablamos en términos de recursos, sobre todo una Rusia que está en estos momentos financiando una guerra, no es verosímil para nada creer que Rusia pueda siquiera extraer un gramo de petróleo de ahí. Sí. No se trata de eso. Ahora, que la alarma se haya abierto no significa que Rusia vaya a ir inmediatamente y extraer petróleo si es que realmente lo encontró. Es simplemente de que los tratados de la Antártida se renuevan cada cierta cantidad de años. Entonces, esto podría ser una ventana para hablar de un problema que va a venirse a barajar. Sí, de hecho, concretamente el 2048 es donde se va a volver a revisar el Tratado del Antártico para que se pueda o no decidir si se va o no perforar para prender actividades mineras. Incluso aunque se perforara para actividades mineras, o sea, la cantidad de recursos que se requiere para poder hacer un traslado de dichos materiales, porque como bien dijiste tú, el océano es muy, Muy bravo. entonces, Se han unido embarcaciones, o sea, si se tardó tanto hasta el siglo XX en poder ir a explorar la Antártida, es porque, no es porque se haya intentado antes, se intentó y todos los barcos que zarparon fracasaron, se hundieron, nunca regresaron. No, y hasta el día de hoy todavía suelen haber accidentes en la Antártida. Lo digo porque aquí en Chile, como estamos cerca, normalmente, ¿de dónde crees que salen los barcos de ayuda? De Chile. De Chile y de Argentina. Entonces, Putin dice que hace como que incidencia diciendo, estoy proyectando poder. Yo, Rusia, detecté que alrededor de 500... Esa es una estrategia. Podría ser un vende humo también. Podría ser que dicho hallazgo ni siquiera exista. Sí. También, si es que existe, también tienen la posibilidad logística de decir, yo sé exactamente en dónde se encuentran los yacimientos. Sí. O por otro lado, incluso no podría del todo descartar que quizás sea una estrategia por parte de otras naciones como Estados Unidos, que hace mucho tiempo que tiene puestos sus ojos también en la Antártida, así como muchas otras potencias, de querer obligar quizás a naciones como Argentina o Chile, de obligarnos a prestarle una base allá en Tierra del Fuego, y nuevamente se metería otra vez en la soberanía de los países. Entonces tampoco yo diría que esto puede ser a lo mejor algo orquestado, no necesariamente Rusia. Mira, hay muchos países de interés. En todo caso, lo que decían los medios británicos es que los rusos encontraron alrededor de 500,000 millones de barriles de petróleo. En un momento de la historia de la humanidad donde, o sea, sé que el petróleo está más necesitado que nunca por las cuestiones de la pandemia, por la guerra de Ucrania, por las sanciones rusas. Y el mundo necesita más petróleo que nunca en este momento. Se tenía la idea original de la Agenda 2030, de la transición energética para la década siguiente. Uy, pero con esto de la pandemia todo se atrasó más y con las guerras, peor. Entonces, el barril de petróleo va a seguir siendo por lo menos usados, yo creo que otros 20 años. Sí, yo creo que Decidí equivocarme por cuestiones de cambio climático, decidí equivocarme.
de verdad, que la transición energética fuera ya para energía nuclear, solar o eólica. Mira, que en el caso de la transición energética, lo más sensato sería empezar a hacer ¿Plantas nucleares? plantas nucleares, obviamente. Pero hay una leyenda satanística. Una leyenda negra sobre las plantas nucleares. Todo el mundo piensa en plantas nucleares y se imagina que Homero Simpson las está operando. Sí, y desastres. Sí, Fukushima y Chernobyl. Y como bien dijiste tú en un programa anterior, es como tenerle miedo al fuego. O sea, todos los años hay incendios, todos los años se queman ciudades de pronto. Bosques. ¿Vamos a dejar de usar el fuego porque es peligroso para la humanidad? No. Y otro dirá, no, pero es que no es comparable porque la cantidad de desastres de una planta nuclear versus un incendio, pero no, es que hablamos a veces de incendios que son enormes. Los incendios han sido recurrentes a lo largo de la historia de la humanidad. Han cobrado, yo creo que si sumo la cantidad de fallecidos en Fukushima y Chernobyl, contra la cantidad de fallecidos por incendios en todo el mundo a lo largo de la historia, a lo largo de la historia, ¿no? De ambos tipos, yo creo que voy a terminar contando más por el fuego que por la cantidad de desastres nucleares. Eso sí, debo decir que los desastres nucleares tienen, cuando son mal operadas, pueden dejar una cantidad de contaminación que duraría siglos. Siglos, ese es el problema del desastre nuclear. Y de hecho en un video me preguntaron, pero ¿por qué querríamos subir al espacio? Porque yo para eso quiero que se desarrolle la energía nuclear, porque en el espacio no hay ni viento, ni sol, ni agua. Tienes que usar energía nuclear, te guste o no. Y pues, ¿para qué salir de la Tierra si tenemos un montón de problemas aquí? Porque los problemas nunca se van a dejar de resolver. Siempre va a surgir un nuevo problema en la humanidad, siempre va a haber algo que resolver, siempre va a haber gente disconforme, siempre va a haber caos. Y además que el planeta es finito. Sí. En 5.000 millones de años el Sol se va a tragar la Tierra, o antes un meteorito va a agarrar y va a acabar con el planeta. Y eso es más probable que, que llegamos a ver el Sol que nos coma a todos. Y honestamente, ahora que la ciencia nos dice que la vida inteligente es muy rara, es más probable encontrar otro planeta Tierra que vida inteligente, creo yo, Diana, que la humanidad es lo suficientemente valiosa como para que se propague por las estrellas, ya sea para encontrar otras razas alienígenas o para hacernos compañía a nosotros mismos en el vacío del espacio. Pero bueno, esas son mis ideas locas y para eso se necesita que la humanidad se una Y se ponga de y acuerdo. se ponga de acuerdo. Pero en todo caso, con ideas separatistas del famoso divide y vencerás que no han aplicado durante siglos. Sí. No solamente aquí, de hecho, podemos ver. ¿Sabes qué? Europa es un ejemplo perfecto del divide y vencerás y de los grandes problemas que trae esta ideología. Del no considerarnos un todo y no sacar lo mejor de nosotros mismos en pos de una rencilla. Precisamente. Y mira, yo sé que las zonas que, por ejemplo, en Asia todavía se tienen muchos rencores y muy fuertes por cosas que se hicieron en el pasado. Claro. Europa también tiene rencores muy fuertes porque se hicieron en el pasado. África tiene rencores muy fuertes. Y vaya, ¿quién no tiene no quién en Latinoamérica no ha tenido problemas con Estados Unidos? Sin embargo, desde un punto de vista como es geopolítico, yo veo que la nación que menos problemas tiene entre sí, que se pueden tolerar mejor, Latinoamérica. es Latinoamérica. Es verdad. Y de hecho, no, y precisamente por ese motivo a nosotros nos han vendido tanto la ideología de dividir. Recuerdo en su momento haber leído cosas como Perú esto, no, juntos pero no revueltos. Colombia aquello, juntos pero no revueltos. México esto, juntos pero no revueltos. Yo creo que esos son bots, si te soy sincero, porque yo jamás he conocido a un mexicano que diga, ay, no, pero es que, ¿cómo voy a unirme con el resto de Latinoamérica? Mira, yo no creería, al menos de lo que leí de Perú, que fueran bots. Yo creo que eran personas reales. Ya. Sí. Bueno, esa es la cuestión. Y al final de cuentas, volviendo a lo de los rusos y su silencio respecto a que encontraron petróleo, porque esto puede ser un plan porque Putin no quiere dar a conocer que encontró una millonaria cantidad de petróleo. Pues ni siquiera tiene dinero para salir a operarlo. ¿Y de qué les sirve? ¿De qué le sirve? O sea, es como, ay, sí, detecté oro, pero no puedo explotarlo porque tengo mi cagada de economía y tengo una guerra. ¿Y qué tiene que sostener? Y francamente, para mí, Vladimir Putin, más que reconstruir un imperio ruso, lo que él quiere es quedarse ¿En el en poder? el poder bien amarrado. Esa es su única intención. Sí, no parece haber otra cosa. Y como se dice, o sea, insisto, si es que se hubiese detenido la guerra de Ucrania y de Rusia, eso fue antes de que asumiera Donald Trump, que se hubiera quedado calladito, no hubiera hecho nada. A lo mejor habrían sentado a conversar y te habrían dicho, ya no te vayas a unir a la ONU, no voy a unir a la ONU, no me interesa.
Y por parte de Rusia es como, oh sí, hemos vencido, le ganamos, no están en nuestro patio de atrás. Y bueno, por eso las conmemoraciones que dijeron que se iban a celebrar del 12 al 15 de mayo, al final quedaron hoy en nada. Porque de hecho a Putin realmente no le interesa eso. O sea, se ha descubierto que en realidad yo no quiero hacer nada. Ojo, qué terrible. Ay, sí, ay, sí. Poco le importa si no le interesa. Lo único que interesa a Putin es darle razones a los rusos para que no se enojen tanto con él, que no se unan en contra de él, y seguir dándole a los oligarcas o a los nuevos oligarcas chinos beneficios para seguir manteniendo su poder tal y cual lo ha mantenido hasta este momento. Sí, hasta que el oligarca, por razones personales, ya no quiera sostenerlo y entonces lo va a frenar. Y honestamente es una pena por los rusos, ¿no? Porque este sistema que ha hecho Putin va a durar mientras Putin esté En el el poder. poder. Sí. Y dudo mucho, o me cuesta mucho ver a Putin diciendo, oh no, cuando yo caiga rusos, ustedes elijan a tal persona, que él esté, no sé, otro, Vladimir 2.0, ahí está, él va a ser mi sucesor, escójanlo a él. Realmente los rusos le aguantan ese tipo de cosas. A Maduro se le aguantan porque los venezolanos tienen otro tipo de ideología, pero los rusos tienen una cuestión bastante más fuerte. Como de fuerza. Más de fuerza, y si el líder no tiene la fuerza, no lo van a seguir. Y cuando un líder no tiene fuerza, como le pasó a el zar Nicolás II, Sí. los rusos son muy brutales. Sí. Brutales y queman y destruyen todo lo que esté a su paso. Básicamente esto va a durar hasta que Putin esté en el poder. ¿Qué va a pasar cuando Putin fallezca? Que de repente se van a dar cuenta con que, oh no, los chinos se hicieron dueños de toda nuestra economía. Eso parece que apunta. Ya lo son hasta cierto punto. Hasta cierto punto, sí. Pero bueno, eso serían las noticias que encontramos esta semana más relevantes, más allá del hecho... sí, India y Pakistán al final de cuentas sí llegaron al armisticio. Eso era importante también. Bueno, armisticio no, una cese de las hostilidades. Que lo dijimos la semana anterior, de hecho, nos preguntaron que si estaba China detrás, que si aquí, si es que allá. Y que lo veían como que, ay no, un conflicto entre dos potencias nucleares, es el fin del mundo. Y yo con cara de, por favor chicos, mantengan la calma. O sea, están mostrando su fuerza. Por eso se habla mucho de que en geopolítica no simplemente basta con saber que un país tiene la bomba. Ajá. Hay que mirar la región en donde se encuentra el conflicto, hay que mirar quiénes son sus líderes, porque dependiendo de los líderes vamos a poder tener una visión un poco amplia de más o menos las medidas que suelan tomar. Uh-huh. Hay que mirar también qué gana y qué pierde cada uno y cuál ha sido la historia para atrás de cómo han solucionado o no ciertos conflictos. En base a todos esos puntos, nosotros dijimos que no creíamos que esto pudiese ser sostenido y que tenía que haber un cese. Uh-huh. Y no nos equivocamos. Semana siguiente, Donald Trump, supuestamente a través de Marco Rubio, se exigió que cesaran todo tipo de hostilidades. Se supone que habló con los dos líderes de Pakistán y de la India, y ambos dijeron, ¿sabes qué? Ya no hacemos nada. Pakistán agradeció a Donald Trump, porque como es un país muy chiquito, él siempre busca que haya intermediarios para tratar de decir, no estoy solo. Sí, y si el intermediario es grande, mucho mejor. Sobre todo que la India no la podemos menospreciar. La India es una potencia. Muchas personas piensan que la India, por tener esta dualidad tan grande de pobreza extrema y opulencia completa, no es potencia, pero sí, la India es una potencia. Tiene una mala distribución de recursos, que es diferente. Que es distinto, pero potencia lo es, o sea, es un país que es muy rico en intelectos. Sí, saca muy buenos científicos. No por nada, muchos de los CEOs de Google, de Silicon Valley en general, sí. Google, Amazon y demás, vienen de la India. Sí, son genios que se vienen de por ahí. De origen indio. Y mientras que los indios salieron a decir, no, esto fue una negociación en la que llegué yo solito y yo por mi magnanimidad decidí hacerme un lado con esto y ya no te... Que también está bien porque la India históricamente en el mundo ha jugado a la imparcialidad, o sea, la India no puede ni siquiera sugerir que se parcializó por causa de Estados Unidos, porque entonces pierde esa credibilidad que se mantiene como justo en el medio. Sí, en todo caso es curioso la medida de que llega Estados Unidos diciendo básicamente, ya dejen de pelearse, que tengo otras cosas más importantes que tener que ustedes dos. Tú, vas a abrir el grifo del agua a Pakistán y tú vas a perseguir a tus terroristas, ¿entendiste? Sí, bien, y ahora dejen de estar peleando, que tengo que ir con Rusia. En fin. Y bueno, nada más, creo que no terminé de decir la nota entre los conversaciones entre Putin y Zelensky. Al final se definió que no van a llegar a nada hasta que se sienten a hablar otra vez con Donald Trump,
para avanzar en las conversaciones. Aquí yo siento pena por Trump. Entonces, pues, como no van a avanzar nada hasta que se reúnan con Le Trump. están dando largas. Ajá, y Rusia está precisamente en el plan de que esto se resuelva lo más lentamente Sí, posible. así se ha jugado Rusia en los últimos años. En todo caso, Rusia tiene la razón porque es la forma en cómo se le debe jugar a Donald Trump. Y él no lo ha demostrado la presidenta Sheinbaum. Sheinbaum. Y bueno, esto serían las notas más relevantes de la semana. No, esperemos que no salga nada extremadamente loco mañana para decir, oh por Dios, o que no esté pasando algo extremadamente loco en este momento. Algo así como que Donald Trump decidió de que siempre sí va, no sé, a darle visto bueno a Putin. O que va a seguir con los aranceles. Pero bueno, cualquier cosa que esté pasando van a ver aquí en Ecos Financieros. Estamos sacando videos todas las semanas. Este es el formato podcast para hacer una versión más cercana a ustedes y que puedan venirse aquí en vivo a preguntar cualquier duda que ustedes tengan. Me está acompañando Mari Carmen Rojas, yo soy Álvaro Ávila y nos estaremos viendo en la siguiente emisión con más análisis geopolíticos, económicos y financieros y si lo es pertinente, consejos para tratar de evitar las locuras de un gobierno opresor y loco. Así que nos vemos. Bye.